Le damos la bienvenida en este martes a Juan Manuel, que ya se encuentra aquí con nosotros. Él es autor de Engordando la Vaca y nos trae el tema de 5 acciones a realizar durante una crisis. Qué buen tema, Juan Manuel. Así es, Cuéntanos. que va de acorde hoy, ¿no? Ya Sí. hablamos la semana pasada con Humberto, hablábamos de 5 cosas para consentirnos. Hoy tenemos que hablar de 5 cosas que hacer ante la crisis, ¿no? Ni partiendo de como crisis, ahorita como están las cosas, específicamente los chinos, la cultura china tiene en su palabra crisis dos simbologías, ¿no? Dos signos, y uno de ellos significa oportunidad y el otro significa problema, ¿no? En la palabra crisis. Entonces, al final es de qué lado queremos estar, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer es, pues, obviamente aceptar, resignarse y ser fuertes para poder salir adelante. Entonces, previo a esto, pues, tenemos que hacer, yo aconsejo hacer cinco acciones ante la crisis, ¿no? Ujú. La primera es mantener la calma. Si tenemos que recordar que, pues, el miedo genera más miedo y genera pánico y genera terror y así sucesivamente. Y esas acciones, cuando te sientes atemorizado por algo, empiezas a hacer cosas totalmente incongruentes como comprar cosas que no necesitamos, como estábamos viendo hace rato, ¿no? Hace unas semanas que empezó la moda del papel higiénico. Pero bueno, entre esos muchas cosas, desabastos y se crea mucha situación en la cual lo primero que hay que hacer es, pues, obviamente mantener la calma para no hacer este tipo de cuestiones, Claro, ¿no? piensas un poco más claro, ¿no? Sin miedo. Exactamente. Y ya que estés calmado, entonces ya sí pasamos al segundo paso, que es analizar la situación actual. O sea, obviamente hay que analizar realmente lo que está sucediendo, porque pues ya sabes que hay mucha fake news o noticias falsas, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que leemos y de dónde lo leemos. Ujú. Específicamente, hay que buscar páginas, obviamente, que sean oficiales, que sean del gobierno, para que de alguna forma tengamos la información lo más sensata posible y pasar al punto 3 que es, pues, elaborar un plan, ¿no? O sea, ya teniendo la situación muy bien analizada, el punto 3 es que hagamos un plan. El plan puede ser lo que tú creas que para ti sea lo mejor o para, en el caso de que los que son empresarios, sus empresas, para que puedan ir llevando, pues, una serie de cosas sobre la crisis y las contingencias para poder, obviamente, desarrollar algún plan para cuidar algunos aspectos personales y de la empresa, ¿no? En ese aspecto específico. Y ya el cuarto paso, pues, sería directamente cuidar el dinero, ¿no? No sabemos, todo tipo de crisis siempre va a traer una baja económica, ya sea cuando pasamos en su momento en los huracanes y ya habíamos pasado otro tipo de pandemia con el H1N1, y las crisis económicas independientemente que ha habido en estos últimos años, pues lo más prudente es obviamente cuidar el dinero. En otros programas hemos hablado de cómo ahorrar y qué es los 5 pasos para ahorrar y eso, lo creo que sería este es uno de El los momento de casos, aplicar. así es que los que lo hicieron, eh, en base a esto, lo que lo lograron hacer, pues hoy deben estar mucho más relajados que los que no lo hicieron, obviamente, ¿no? Porque de Bueno, alguna sí. manera, pues, se creó ese hábito del ahorro que hoy nos pudiera ayudar en un momento dado a sustentar, porque además no sabemos cuánto va a durar la crisis, ¿no? O sea, así como puede durar 2 semanas más, puede durar un mes. No me refiero a la crisis en sí, que va a ser más larga, pero porque todavía vienen baches, o sea, esto va a traer más bache económico, todavía falta, Ujú. estamos en la etapa que estamos empezando. Estas 2 semanas que vienen van a ser muy críticas para definir el rumbo hacia dónde va específicamente esta crisis, ¿no? Y va a traer una baja económica muy fuerte y hay que estar obviamente preparados para eso. Entonces hay que cuidar mucho el dinero, ¿no? En ese aspecto. Y por último, lo que aconsejaría como acción es fomentar eh, la prudencia. O sea, hay que ser muy prudentes, hay que ser cuidadosos con la información que compartimos, porque ahorita con la tecnología, como ya tenemos menos cosas que hacer, porque los que hemos estado haciendo home office, como hablaban hace rato, ni estamos dividiendo los equipos en la oficina para que no vayan todos al mismo tiempo y etcétera. eh, pues hay más rato de ocio en el WhatsApp, por ejemplo, Ujú. y es una llovedera de información impresionante y no toda es información oficial, es nada más el audio de un tío o de un sobrino o de la abuelita que mandó y alguien le mandó y eso genera obviamente, como dijimos al punto número 1, más, pues,
pánico y miedo y etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma, tenemos que cuidar, obviamente, esos aspectos de lo que estamos pasando y hay que ser bastante prudentes, ¿no? En ese aspecto para no estar mandando información que ni siquiera a veces, ni siquiera nosotros hemos leído, ¿no? Entonces, Claro. si mantuviste la calma como el punto número 1 y el punto número 2, analizaste la situación, yo creo que vas a ser mucho más prudente a la hora de estar pasando la información que se deba, ¿no? O sea, hay que ser muy prudentes en ese aspecto. Y es como todo un conjunto de situaciones, ¿no? También es, pues de repente un poquito la falta de información, la gente se está desesperando por buscar la información. Así Entonces, a la hora de realizar esta acción, pues no medimos. Entonces, tenemos al pariente que está en España o el tío o el primo que está en Italia y les empezamos a preguntar por cuál es la situación en esos lugares y pues obviamente uno no tiene comparación de lo que están viviendo ellos a lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? Que estamos Así hablando es. de fases completamente diferentes. Así es, y lo importante es Y que te además asustas. todavía hay gente que no lo ha entendido y no lo ha comprendido porque ellos no le hicieron caso en su momento y por eso están pagando las consecuencias de la manera en la que la están pagando ahorita. Ahorita ya están todos totalmente encerrados y no pueden hacer nada y es obligatorio, ya no hay nadie en la calle, ¿no? Ujú. Pero pudieron haber evitado si hubieran actuado un poquito más rápido. Nosotros aquí, o sea, en nuestra localidad, y ya en bastantes partes de México, pero creo que somos de los más adelantados en ese aspecto, de la gente realmente sí está quedándose en Colaborando. su casa, sí está haciendo la cuarentena, y eso va a prevenir que obviamente nosotros tengamos más casos que otros estados, ¿no? O sea, Por es supuesto, muy estos importante. 5 pasos yo creo que van a ayudar a todos, en Sí, por especial. supuesto, ¿no? Sí, así es. Y la próxima semana hablaremos de 5 cosas que hacer en tu casa cuando tienes Ay, cuarentena para danos poder como 20 ser mejor para creativo. que no sean solo Así, 5. Juan Manuel, pues así. muchísimas gracias como siempre No, con hombre, un excelente tema y gracias a pues bueno, ustedes. nos vemos la próxima semana. Seguro que sí, nos vemos la próxima. Así es, y cuídate, Como a siempre. cuidarnos todos.